profesora asociada de esta universidad. Hace 30 años hago este curso de microbiología, bastantes años también al servicio de medicina, enfermería, tecnología médica. Vamos a hacer hoy día una clase muy importante, una clase que como médicos nos corresponde saber, sobre todo para que nosotros tratemos de hacer un buen diagnóstico. Yo siempre le digo a mis alumnos de mi mesa, que soy jefa de mesa del grupo 1, en que nosotros somos médicos. Y nosotros como médicos, bueno, tenemos que saber todo, porque supuestamente el médico es el que tiene alta cultura médica, ¿no? Y en general. Por eso se prepara muchos años. Tanto la cultura para nosotros es muy importante. De hecho, que muchas de estas cosas que ustedes están viendo en microbiología, no se van a repetir. Y no se van a repetir porque simplemente ustedes, de repente, muchos de ustedes van a seguir muchas carreras que son diferentes a la microbiología, ¿no? Van a ser patólogos clínicos, o anatomopatólogos, o cosas que se relacionan a la ayuda diagnóstica. Por lo tanto, hay muchos de ustedes que no van a lograr ver ya más estas cosas, ¿no? Pero lo que sí se va a lograr ver y siempre lo van a tener en cuenta es lo que es la parte de lo que es la clínica, que siempre lo van a tener presente, y lo que es cómo podemos hacer una ayuda diagnóstica de las enfermedades en general, ¿correcto? Entonces, eso siempre tenemos que centrarnos, ¿no? El médico en general, bueno, yo soy médico internista y de repente por ahí me inclino en la que uno tiene que tener, el primer diagnóstico tiene que ser clínico. Yo no me puedo estar basándome en exámenes auxiliares para definir mi diagnóstico, sino para concluir mi diagnóstico, ¿correcto? Y eso es lo que más importa en medicina, porque muchas de estas cosas que vamos a ver el día de hoy son a mediano plazo. Los coprocultivos son a 3, 4 días. Las aglutinaciones, definitivamente, eso sí nos pueden ayudar, pero si no tenemos una serológica a la mano, que muchas de las veces las tienen en el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Para hacer serotipificaciones de epidemias, entonces la cosa son tiempos. Y si estamos trabajando en un hospital muy lejano, donde no existe un hospital referencial importante, entonces estamos peor. Por eso que hoy día, eso es lo que quería darle como preámbulo, para que ustedes sepan de que las cosas que nosotros hacemos en microbiología es para que ustedes los aprendan y sepan hacer un buen diagnóstico, ¿correcto? Y yo siempre digo a los alumnos, hay que hacer primero la parte clínica y después el laboratorio. Ahora estamos viendo medios, estamos viendo muchas cosas, pero que realmente eso lo van a ver seguramente por última vez, ¿no? Salvo que sigan las carreras afines a la ayuda diagnóstica. ¿Ok? Con este preámbulo, hoy día vamos a hacer una clase muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque nuestro país, que es un país socioeconómicamente, ¿no? En vía de desarrollo, aunque ahora estamos un poco, como se dice, estancados todavía, ¿no? Pero todavía tenemos el proyecto de seguir avanzando. Tenemos presente a veces enfermedades que salen, ¿no? En el momento por los climas, las pandemias, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir a que estos gérmenes, como en este caso la salmonela, que es nuestro ¿cómo se llama? Tema de hoy, nos causen problemas no solamente endémicos, sino que nos puedan causar problemas de salud pública. ¿Correcto? ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, doctora, se aprecia la diapositiva. Perfecto. Género salmonela. Antes de pensar con la salmonela, de repente en algún momento lo deben haber hablado, pero debemos saber de que la familia Enterobacteriaceae es un gran número de bacterias que viven en el intestino o habitan en el intestino normalmente del hombre, sobre todo el intestino grueso. Pero no solamente se localiza en el intestino del hombre, se localiza a nivel en los animales, se localiza en lo que es los peces, los suelos, el agua, ¿no? Los reptiles, etcétera. De alguna manera, también en la materia de descomposición, también, ¿no? Sobre todo cuando ha habido material orgánico en descomposición, que por algún motivo no ha tenido ningún control sanitario,
Este grupo de microorganismos que incluyen una gran variedad, como ustedes están viendo y están iniciando ahora en lo que en este grupo de esta familia, se encuentra pues en nuestro género Salmonella. Aquellos patógenos que nos crean problemas médicos de salud. La salmonela y la shigella, que están casi bien relacionadas, ¿no? Nos producen un problema de salud pública, no solamente en épocas de verano, sino también en zonas en donde todavía los servicios sanitarios no están bien controlados, ¿correcto? Donde no hay agua, no hay desagüe. Ahora mismo ustedes están viendo en San Juan del Lurigancho, los que viven por ahí, qué gran problema de salud va a haber de acá a unos 15 días, ¿no? Entonces, todo uno eso como médico, uno se proyecta a qué cosa va a pasar. ¿Por qué? Porque no solamente ha sido un problema de agua potable, entre comillas, sino eso viene también con el desagüe, con el material, ¿cómo se llama?, de desecho. Entonces, imagínense que se metan a la casa y ahí haya una salmonella, shigella, klebsiella, enterobacter, que va a provocar pacientes que tengan que acudir a un servicio de salud con problemas entéricos. Por eso es que todas estas enfermedades y todas estas bacterias o enterobacterias están relacionadas entre sí. Ahora, muchos de estos considerados, porque como viven a nivel del intestino, lógicamente le vamos a llamar bacilos entéricos. En general, un bacilo entérico. Dice, no, ¿por qué será bacilo entérico? Un bacilo entérico porque bacilo. Entérico vive en el intestino grueso del hombre y de los animales, ¿no? Entonces, muchos de estos bacilos entéricos no causan enfermedades, siempre y cuando estén confinados en el tracto gastrointestinal de un huésped normal, ¿no? Pero cuando el huésped comienza a tener alteraciones inmunitarias o la bacteria tiene una oportunidad de invadir otros sitios, ¿no?, del huésped, entonces lógicamente va a producirse, ¿no?, la infección, una bacteriemia, y lógicamente va a irse puede irse a más, a los tejidos y producir una infección generalizada de enterobacterias y producir, pues lógicamente, una sepsis, un shock séptico al paciente con deshidratación y todo lo demás. Sin contar que estos microorganismos de esta familia, que son responsables de todos estos problemas, causa también otras enfermedades coadyuvantes, como son, por ejemplo, las infecciones urinarias, las neumonías, la meningitis, etcétera, ¿no? Que no se localizan solamente en el tubo digestivo, sino también se localizan lejano del tubo digestivo, pero va a depender lógicamente de lo que es la inmunidad del paciente o de las enfermedades concomitantes del paciente. Y por último, tiene mucha importancia clínica, no solamente porque es la parte médica, sino también la parte económica, porque también estas infecciones comienzan a tener problemas considerables con respecto a las infecciones intrahospitalarias, cuando el manejo del médico, del personal de salud en general, no cumple con el protocolo de, digamos, cuidado del paciente crítico o el paciente. Hoy nos ha ayudado esta pandemia a controlar todo eso, pero todavía hay médicos que todavía no tienen. Ustedes están empezando esto con todos sus protocolos y eso me parece muy bien. Y eso nos va a ayudar a disminuir todas estas infecciones intrahospitalarias, porque las infecciones intrahospitalarias no solamente están, como nos dice la parte epidemiológica de todos los hospitales, no solamente está en el aire, está en el jabón líquido, no en las papeles toallas, qué sé yo, los materiales que usamos, sino también están en las personas, ¿no? En las personas, ahora con la lavada de manos, con el uso de guantes, el EPP, el gorro, la mascarilla. Antes examinábamos a los pacientes sin mascarilla. Yo lo digo porque yo, hasta hace poco, año y medio, pues lógicamente, cuando había pacientes, lógicamente en la consulta, nunca me ponía una mascarilla. Solamente me utilizaba mascarilla cuando estaba en una hospitalización. Pero hoy la vida nos ha cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estas infecciones como la salmonela se transmiten, ¿no?, más fácilmente ante los contactos de las heces, sobre todo de las heces, ¿no? De las heces que se contaminan en los alimentos, en las personas. El que se mueve una sonda vesical, una sonda nasogástrica, una sonda rectal en un paciente, ¿no? Utilizar doble guante, eso no significa que no vamos a contaminar al paciente y cambiarse los guantes cada paciente, lógicamente, para no evitarle la contaminación. Nos falta mucho por aprender todavía, de hecho, pero estas
nos van a disminuir un montón en la parte, digamos, del costo, que significa lo que es la parte de de lo que es los costos de cada cama hospitalaria. Ahora, una de las cosas importantes con respecto a la salmonela, que es uno de los patógenos importantes que nos ha producido epidemias en el Perú, sí, nos ha producido epidemias en el Perú, por el mal manejo de los alimentos. Entonces, hoy vamos a tratar de un género patógeno que vive en el organismo del hombre y de los animales, que nos puede contaminar y nos puede contaminar seriamente, ¿correcto? Ahora, como todas las enterobacterias, la salmonela no deja de ser una bacteria gram negativa, es aeróbica, en algunos casos anaeróbica facultativa, fermentan igual las glucosas, son oxidasas negativas, como seguramente ya les han comentado los otros profesores, igual como la shigella, pero la diferencia de la salmonela es que está compuesto por una gran familia, con un gran grupo serológico diferente y bioquímico, es más complejo que la shigella, ¿correcto? Hoy se consideran 2.300 especies de salmonela. ¿Se imaginen en una epidemia? No tenemos pues los hospitales llenos de la parte serológica, entonces definitivamente tenemos que llevarla a un instituto para que cuando es una parte, cuando es aislada no hay problema, pero cuando es una epidemia como ocurrió hace más o menos como 15 años, 12 años, creo, una epidemia por el huevo, ¿no? Por el mal uso del huevo de granja, en la que lógicamente preparaban su mayonesa. Hoy a quien prepara mayonesa es muy raro, las mamás muy antiguas, pero que no lavaban el huevo y lógicamente se contaminaba. Entonces, el género Salmonella, entonces, por lo tanto, incluye un gran grupo de bacterias patógenas, la mayoría de las cuales, lógicamente, viven o tienen un reservorio natural en el tubo digestivo de muy diversos animales, como aves, mamíferos, reptiles, que van a causar gastroenterocolitis en el hombre, ¿no? Sobre todo aquellas que están en contacto, sobre todo más cercanamente, por ejemplo, en los mataderos, ¿no? En las zonas de los mataderos, en las zonas donde, ¿cómo se llama? En los mercados, donde está el pollo, ¿no? El pollo, ¿no? Pélame el pollo, qué sé yo, y las tripitas las manipulan a veces hasta sin guantes. Yo no sé si habrán ido ustedes a un mercado, pero se dan cuenta que todo es manipulado por las manos sin guantes, sin nada, ni mascarilla, ni por último, nada. Entonces, y en las provincias, lógicamente, la gente vive con los animales en su casa, tienen su huerto y sus animales en su casa, y lógicamente por ahí se pueden contaminar. Y lógicamente también considerando de que en otros lugares donde no hay, y en este caso por el aniego que ha habido acerca de los desagües, qué sé yo, ha habido en San Juan del Lurigancho en uno de ellos, por contar muchas cosas que pueden pasar, pues lógicamente está con restos fecales, y estos restos fecales lógicamente llegan a los alimentos y esto puede producir muchas veces gastroenterocolitis, ¿correcto? Ahora, muchas de estas salmonelas, que se cuentan hoy 3.300 especies de salmonela, pues tenemos que decir de que una de ellas, que es causante de las fiebres tíficos y paratíficos, el único reservorio exclusivamente es el ser humano. Estos tíficos y paratíficos son capaces de invadir el tejido extracelular, como ahora ustedes van a ver, y por eso puede producir gran mortalidad en pacientes, sobre todo inmunodeprimidos o en aquellos que tienen alguna enfermedad concomitante. ¿Cómo hacemos la taxonomía? La taxonomía por décadas ha tenido mucha dificultad en agrupar las 2.300 especies de salmonelas que han habido, ¿correcto? El esquema de antigénica de Kaufman y White para el género salmonella dio categoría a cada grupo antigénico, cada grupo serológico era un grupo, pero era muy amplio, había mucha dificultad para realmente hacer eso. Entonces, para estudiarlas, las agruparon, que fue un poquito, dijo, no, bueno, yo tengo que agruparlo mejor, porque la verdad que las salmonelas tienen mucha diversidad de serotipos. Entonces lo catalogó como especies. Pues dijo, bueno, hay especie de Salmonella cholerae suis, Salmonella typhi, que es la que me preocupa más, y la Salmonella enteritis, en la que agrupó a todo el resto de las enterobacterias que causaban diarrea. Y que ahora también lo vamos a, para estudiar y para el estudio, lo vamos a hacer, ¿correcto? Para separarlo y para que ustedes lo entiendan mejor.
Estas salmonelas, con algún tipo raro por ahí, microorganismo, no fermentan lactosa. Por eso es que está dentro de los grupos de la lactosa negativas, que son muy importantes, ¿no? La lactosa negativas. Entonces, cuando nosotros vemos lactosa negativos, entonces generalmente estamos hablando de una enterobacteria. Pero estas enterobacterias, si encontramos que tiene alguna peculiaridad por ahí, ténganlo por seguridad que es salmonella y shigella. Muchas de estas salmonelas son móviles, muchas, pero producen ácido sulfídrico, gas de la fermentación de la glucosa, como ustedes lo van a ver ahora en la práctica. Pero la salmonella typhi, como para variar, no produce ni gas de la fermentación de la glucosa y la producción de ácido sulfídrico es pobre. Pero si nosotros lo vemos en el material, pues ahora les voy a mostrar una placa, van a ver que hay diversidad, porque a veces se juntan, no hay una salmonella sola, sino hay salmonelas agrupadas y la van a ver que algunas están con el ácido sulfídrico en la lámina y otros lógicamente están sin ácido sulfídrico, no hacen la precipitación del ácido sulfídrico, ¿correcto? Muy bien. Y si consideramos que las especificaciones bioquímicas de la salmonela en estos 3 grupos que se le ha agrupado para mejor estudio, hay variación entre ellas. Por ejemplo, el citrato en el tífico es negativo, pero sin embargo en el enteritis es positivo, en la ornitina es positivo en ambas. El gas de fermentación en la salmonella typhi es negativo y en la enteritis es positivo. Y así podríamos hablar de los diferentes tipos de fermentaciones o reacciones bioquímicas. Y eso les voy a decir bien claro. Las clasificaciones, en el caso de las salmonelas, el estudio no termina en un medio selectivo, en un medio altamente selectivo. Termina en la serotipificación de las especies. Lógicamente en los hospitales comunes, como lo vuelvo a repetir, no se hace, pero si vemos que ya el grupo epidemiológico que se tiene uno en el hospital nos está diciendo, ya nos está poniendo en la orejita, salmonela, hay cantidad de salmonela, hay salmonela en emergencia, salmonela en operación, salmonela, entonces ya tenemos el deber de informar, ¿no? Ya que hay un grupo de salmonelas que está teniendo bastante, ¿cómo se llama? Prevalencia. Una de las cosas importantes que tenemos que saber para que nosotros hagamos nuestra clasificación de lo que es, digamos, los cultivos en estas enterobacterias en general, es que nosotros tenemos que saber cuántos son los grupos que nosotros podemos localizar para poder cultivar a mi enterobacteria. Lógicamente, en la parte bioquímica tenemos a TCI el día como principal medio de cultivo, pero no es el único, por si acaso, ¿correcto? Si estamos frente a un medio de cultivo o una enterobacteria que sospechamos que es un paciente portador de una enterobacteria, entonces, porque no puede estar, como le vuelvo a repetir, si es un paciente inmunodeprimido, puede estar localizado en diferentes lugares, ¿no? Puede estar en el abdomen, a nivel del pulmón, en la neumonía, porque estas bacterias se aprovechan de la inmunidad. Entonces, si la inmunidad está baja, viajan por el sistema linfático o sanguíneo y hacen lesiones extraintestinales y se van al pulmón. En las famosas enfermedades ¿no? intrahospitalarias también, ¿no? que la misma bacteria del organismo invade al mismo ser humano. Son autoinfecciones propias por la disminución de la inmunidad. Y eso es lo que ocurre también en los pacientes con COVID, ¿no? Están con COVID, hace lesiones virales, hay la tormenta de citoquinas, comienza el organismo a reaccionar, como está distraído, baja la inmunidad y ahí comienzan a haber infecciones ya bacterianas, pero que es infecciones bacterianas generalmente que son las más tóxicas, las gram negativas, y lógicamente invaden a diferentes tejidos. Y entonces ya hay neumonías digamos, complementarias a la infección del COVID, y así tendríamos que hablar de infecciones urinarias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué medios generalmente utilizamos para el aislamiento de estas bacterias, de estas enterobacterias? Bueno, las hemos clasificado en 3, las más importantes. Aquellos que nos van a permitir el crecimiento en general de las enterobacterias. Ya no les voy a nombrar qué medio selectivo, porque eso ya lo saben. Los medios selectivos que más conocemos y las que podemos hacer es el MACONCA, que esa la vamos a hacer en práctica. También probablemente hagamos el agar eosina azul de metileno y el desoxicolato citrato.
por contarles algunas, les estoy contando para nuestra salmonela, ¿correcto? Porque hay muchas más. Para poder ser más sofisticado en la salmonela, he tratado de sacar lo que es para la salmonela y que nos ayuda mucho más. Pero si nosotros queremos ver que nuestro grupo bacteriano, que lo que tenemos en el momento no es suficientemente, digamos, para poder cultivarlo, y la verdad que nos puede salir hasta falsos negativos, tenemos que tener unos caldos de enriquecimientos, que eso sí nos sirven para la salmonela. El caldo selenito, el caldo para gram negativos, que así se denomina, caldo para gram negativos, y el caldo tetrationato nos sirven a nosotros para incrementar y favorecer el crecimiento de esta verdura. Le damos lo que ellos necesitan para su crecimiento y lógicamente tratamos de evitar que crezcan otras enterobacterias que nos pueden estar dificultando el diagnóstico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Quién fue? Una interferencia, Sí, doctora. Sí, Sí me están escuchando. No sé, alguien dijo perdón. Bueno, sigo. Sí. Entonces, tenemos a la salmonela, entonces, con estos medios enriquecidos, que posteriormente, lógicamente, después de haber cultivado en un medio enriquecido, si es que la muestra no es lo suficientemente, entonces lo pongo en un medio selectivo y posteriormente, si no, lo puedo colocar en medios altamente selectivos para su identificación. ¿Cuáles son estos medios selectivos de alta identificación? Es el agar Salmonella shigella, el agar citrato desoxicolato, el agar entérico Kextei, el agar desoxicolato silosa lisina, que también nos ayudan para identificar exclusivamente a la salmonela y por ahí a su primo hermano que es la shigella, ¿correcto? Pero ya hemos identificado, ya sabemos que se trata de la salmonela y lógicamente tenemos que hacer las identificaciones. Ahorita regresamos a esta, un ratito por favor. No, tenemos otra ahí. Muy bien, entonces, en lo que es ya el cultivo, ya las reacciones, lógicamente ya me salieron que es positivo a la salmonela, y lógicamente tengo que tratar de hacer una diferenciación para ver que no va a ser que sea una enterobacteria que no es salmonela. Entonces, utilizo lo que se llama los medios que son los medios, en este caso, diferenciales, que son hacemos reacciones metabólicas en el TSI y en el LIA, que es el triple azúcar agar, y lo que es la lisina fierro agar, ¿correcto? Entonces, más que, bueno, tenemos una clasificación de lo que es en el TSI, pero más en el LIA, que también podemos diferenciarlo porque nos producen descarboxilación. Y esa descarboxilación de la lisina o la desaminación de la lisina la podemos ver en la salmonela, ¿no? Cuando el resultado es positivo, lógicamente porque descarboxila, cuando se coloca de un color púrpura. Y cuando es desaminación, en color granate. La mayoría de las salmonelas se convierten en púrpura porque son descarboxilasa positivas, junto con la, ¿cómo se llama? La Escherichia coli. Bien. Entonces, para concretar entonces las enterobacterias, los medios usuales, el agar maconque, la agar eosina, azul de metileno, agar desoxicolato, y los altamente selectivos, agar SS, que es el Salmonella shigella, el verde brillante, y los caldos enriquecidos, caldo selenito, caldo de tetrationato y el caldo de gram negativo. Son capaces de tolerar altas concentraciones de bilis, por eso es el uso de lo que nosotros llamamos nuestro caldo selenito, ¿correcto? Que es el diseñado para justamente aislar a la enterobacteria, a la salmonela, que es nuestro interés el día de hoy. Ahí tenemos a la salmonela. ¿Ve? Hay un grupo que está teñido ¿cómo se llama? De color negrito, que ha precipitado lo que es el ácido sulfídrico, ¿no? Y los otros que son un grupo. Este es un grupo de una cepa, que lo tenemos en el laboratorio, y que lo cultivamos cada vez que nosotros queramos hacer la práctica, para que lo tengan de muestra en la práctica, para ver qué es lo que sale, ¿no? Habitualmente iniciamos lo que es el coprocultivo y nos seleccionaban, bueno, en esa época, un grupo de bacterias, ¿no? Un pool de bacterias, y nosotros al final teníamos que hacer la identificación de la bacteria, ¿no? En este caso estoy hablando solamente de la salmonella. Muy bien. La estructura antigénica. La estructura antigénica de la salmonella
es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque no solamente en la parte epidemiológica, sino también nos sirve para la clasificación de la salmonela. ¿Cómo agrupamos las bacterias? Eran 2.300 especies de salmonelas. Entonces, bueno, Kaman y White hizo su buena clasificación y al final creó una clasificación de acuerdo a su antígeno flagelar. Ahora, como toda bacteria, tiene pues sus antígenos somáticos, su antígeno flagelar, y el antígeno K, que es el antígeno viral que ahorita van a ver ustedes, el virulento. Empecemos con el antígeno capsular. El antígeno capsular, que son los polisacáridos, en la que contiene el antígeno B. El antígeno B tiene una gran importancia porque sobre todo está en los pacientes que tienen la salmonela tifi, y es un antígeno que nos sirve como, digamos, para detectar la virulencia de la salmonela. Nos da la virulencia, la agresividad del tipo de salmonela tifi que pueda tener. O sea, y aparte de eso, su destrucción nos va a permitir que este paciente, lógicamente, digamos, se destruya. Entonces, su destrucción, lógicamente, de la bacteria va a depender mucho de ese antígeno capsular, antígeno B. Ahora, los otros, de acuerdo a los antígenos que posean, porque el O generalmente lo poseen todos, casi la mayoría, pero nos ayuda también a la clasificación, sobre todo el antígeno O y el antígeno H, que son los principales antígenos utilizados para la tipificación de las salmonelas, como dice allí. El antígeno O, que es similar a las enterobacterias, y el H, que son difásicos. Se cree que la variación antigénica se debe a la diferencia de la secuencia de los aminoácidos. Por lo tanto, el antígeno H o antígeno flagelar, que son proteínas, puede existir en dos fases importantes. La fase 1, que es la específica, que son compartidas por solo unos pocos grupos de salmonelas y reaccionan, lógicamente, únicamente con antisueros homólogos. En el caso de lo que es en la fase 2, o inespecífica, son compartidos por muchos microorganismos y pueden presentar una reacción cruzada con antisueros heterólogos. Un momentito, por favor. El lipopolisacárido de la pared celular, el antígeno O bacteriano, está compuesto de 3 regiones, como ya lo saben, y eso lo deben haber explicado en lo que es la parte de la enterobacteria en generalidades. No lo voy a explicar acá, pero lógicamente es específico de la pared y son similares a las otras enterobacterias. Muy bien. Entonces, estos señores, Commons y White, agruparon pues a base de los antígenos comunes, ¿no? Y designaron con letras mayúsculas, de la A hasta la I, para designar a todo este grupo de bacterias. Luego se llevó a cabo la subclasificación, después de los antígenos, los principales grupos de especies o serotipos, por determinación de los restantes O y H que sobraban, en fase 1 o fase 2. Estas combinaciones distintas del O y del K y H, lógicamente han dado lugar a las 2.300 especies de salmonelas. La patología que causan estos serotipos, ahora agrupadas como especies, en muchas veces son cada uno específica, y lógicamente los serotipos se le dio categoría de especie a cada una de ellas. En fase más que nada en la parte clínica. ¿Por qué? Porque todos, algunos pasan desapercibidos. Puede haber tenido salmonela, por ejemplo, enteritidis, y no es lo mismo que la salmonela tifimurio, que sí causa una enfermedad a veces grave, hasta muerte por deshidratación en niños, digamos, mayores de 10 años, porque generalmente las salmonelas, no tienen predilección por los niños, ¿no? Pero ya puber, sí. Entonces ahí viene el problema, entonces se determina. Pero la mayoría de ellas producen diarreas, a diferencia de las salmonelas tíficas y paratíficas, que lógicamente son diferentes, que ahora ustedes van a ver. Lógicamente, alguien por ahí reclamó el criterio metabólico con diferentes especies y lógicamente lo catalogaron como Salmonella chorrereae sui, Salmonella y Salmonella enteritidis, y eso fue en el año 1963, que finalmente es la que actualmente lo tenemos. Posteriormente, en las últimas décadas, reclamaron los estudios genéticos, ¿no? Y agruparon, ¿no?, en 6 grupos, ¿no?, diferentes, para poder hacer el estudio genético de hibridación de DNA. A base de estos estudios de hibridación de DNA salieron todas estas subespecies, y lo digo más que nada para cultura de ustedes.
Un gran número de serotipos se hallan en el tubo digestivo de numerosos animales, sobre todo de sangre caliente. Nosotros, como estamos en contacto con las aves y los mamíferos, son los que nos contaminan. Constituyen en ellos, a veces su reservorio natural, no les producen enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las aves tienen otras infecciones de otras enfermedades que posteriormente lo van a ver, sobre todo las parasitarias, que han diezmado muchas veces muchas aves a nivel de todos estos siglos de años, ¿no? Y que han evitado que progresen, por eso se han perdido muchas especies, pero la salmonela no es la causante, ¿correcto? En caso en el hombre, por ejemplo, cuando tienen en contacto va a causar una enterititis generalizada grave en algunos casos, como por ejemplo que les hablaba, el tifimurio en el bircho, por ejemplo, que son las salmonelas que más nos causan problemas, sobre todo cuando hay endemia de salmonelas gastroentéricas. Otros serotipos que están estrictamente adaptados al hombre, como la salmonella typhi, paratyphi A, B y C, que se clasifican así, no causan enteritis, sino una patogenia septicemia grave. Por eso la denominamos las fiebres tíficos paratíficos, ¿correcto? Ustedes no lo van a encontrar a veces cuando ustedes hagan su parte clínica como salmonelas en general, sino dice, les ha dado una fiebre tifoidea, ¿correcto? Que es el término similar a decir salmonela o fiebres tífico-paratíficos en forma clínica. Por último, existe un amplio grupo de serotipos adaptados a los animales de sangre fría o al medio ambiente cuya capacidad patogénica para el hombre es casi nula. ¿Quiénes se contaminan con ellos? Los que se dedican a la veterinaria, ¿correcto? A la medicina veterinaria, ¿no? Que están en contacto con otros, como los monos, los reptiles, etcétera, ¿no? Eso sí hay que tener cuidado. Por eso que la parte epidemiológica en el ser humano es muy importante. Es importante preguntar desde dónde vienen, qué cosas hacen, cuál es su labor, ¿cómo se llama? Ocupacional, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Acá está toda la clasificación. Hemos agarrado del B, del D, del C, del E, del G, del H, me faltan muchas más acá, porque son 2.300 especies. Y ahí ven cómo las clasificaciones los agrupan de acuerdo a los antígenos O primero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por nombrarles unos, el antígeno, por ejemplo, el tifimurio, del Heidelberg, del Bredinei, del paratyphi B, y se han agrupado en antígenos O comunes del 1 y del 4, y con ciertas variaciones del 5 y del 12, pero ahí por ahí hay el Bredinei, que es el que tiene otro antígeno diferente, que es el 27, que está subrayado. Posteriormente, el antígeno H, tanto en la fase primera o en la segunda, ¿no? Que lo clasifican de acuerdo a letras minúsculas, y la segunda fase en letras, en números, van haciendo sus clasificaciones y de acuerdo a... Todo esto está serotipificado. Pero si ustedes se dan cuenta, acá hay uno, ¿dónde está este? El Gallinarum, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, miren, no tiene antígeno H, no tiene antígeno flagelar, por lo tanto, es inmóvil. A diferencia de todas estas, que estas son semi-inmóviles, pero esta de acá es inmóvil. ¿Ok? Ahí está, para que ustedes sepan el tipo y grupos de salmonela. Muy bien. Hablando ya de estas generalidades, ahora como ya sabemos que hay un grupo de bacterias salmonelas que producen ciertas enfermedades clínicas y otras entidades clínicas, pues las he repartido en dos: las salmonelas gastroentéricas y las salmonelas tíficas y paratíficas. Empecemos entonces con las salmonelas gastroentéricas. Gastroentéricas porque producen diarrea, por eso, y vómitos y diarrea y qué sé yo. ¿Cómo alcanzan estas salmonelas al intestino? Lógicamente por vía oral, ¿no? La dosis infectante mínima, alrededor de 10 a la 5, 10 a la 6 bacterias, o en pacientes que lógicamente, y eso hay que recalcar, el médico debe sanar, o sea, debe tratar de sanar, de hacer un buen diagnóstico y sanar. Esa es nuestra misión. Pero no hacer daño, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces, muchas de las infecciones en general, y eso les digo también como cultura médica, muchas de las infecciones en general las producimos los médicos. ¿Y por qué? Porque no conocemos, o no sabemos, o por último, cometemos errores en los tratamientos. ¿No? Uno de ellos, y típico, porque bueno, estoy muy relacionada a la gastroenterología, muchos de los médicos generales generalmente, inyectan con los pacientes con medicamentos para la gastritis. Hoy todo el mundo anda con gastritis, estrés, síndrome depresivo, que es lo más ahorita está cambiando
los causales de enfermedades en esta pandemia. Y los síndromes depresivos, las gastritis, las enterocolitis por colon irritable se están tomando un repunte total. Entonces, todo el mundo anda con sus medicamentos como el omeprazol, ¿no? Los bloqueadores H2, que son el omeprazol, pantoprazol, etcétera, que van a producir el freno del ácido clorhídrico y, lógicamente, como ustedes saben, existen 3 barreras importantes: la barrera de la piel, la barrera del tubo digestivo y respiratorio. Esas son las 3 barreras importantes inmunológicas, que lógicamente, cuando ustedes se cortan, lógicamente la piel, lógicamente las bacterias que están alrededor, y ustedes lo saben perfectamente, estafilococo, estreptococo, van a agarrar y van a comenzar a producirse. Sin embargo, nosotros tratamos de ver de que no se infecte, lógicamente, tratando, si se hizo una herida muy profunda, de suturarla para que no entren los gérmenes. ¿Y qué pasa con lo que es pacientes que están utilizando en estos casos, como por ejemplo para la gastritis, el hidróxido de aluminio, ¿no? Todas las entidades que se utilizan para la gastritis, como el omeprazol y pantoprazol, y le van a producir una cloridia? Normalmente, para su conocimiento, son 15 días para la gastritis y aproximadamente 6 semanas para las úlceras gástricas sangrantes. Pero si ustedes le preguntan, hay gente que toma omeprazol años de años. Y eso ya está rompiendo su barrera inmunológica principal, que es el tubo digestivo. Entonces, por ahí ingresan, pues. Entonces, pacientes con acloridia, en la que han tomado, y hablar de eso es muy largo, lógicamente, va a permitir el ingreso de cualquier bacteria que se encuentre en los alimentos, en todos los alimentos que han sido manipulados por pacientes que son portadores o tienen la enfermedad, y lógicamente, esto va a producir que se ingrese al organismo. Y también, sin contar, que hay gente que le gusta utilizar antibiótico para todo y médicos que le gusta para todo. Tiene tosecita, antibiótico. Tiene esto, antibiótico. Tiene, etcétera, antibiótico. Todo lo, entonces, ahí vienen. Entonces, en estos pacientes, pues, la dosis infectante va a bajar, pues, a la 10 a la 13. Y entonces, lógicamente, llega al intestino fácilmente. Esta salmonela llega, penetra, lógicamente, la célula del epitelio intestinal, que hace la lámina propia, y se multiplica localmente, pudiendo alcanzar, lógicamente, a todo. Hay una reacción inmunológica con los linfáticos intestinales, y si este paciente, lógicamente, tiene algún trastorno intestinal, tiene colitis ulcerativa, tiene portador de, por decirte, Corynebacterium, de enfermedades virales crónicas, etcétera, HIV, un montón de, habría que hablarle de todo el récord de todas las pacientes que tienen ya infecciones intestinales, porque diverticulosis, diverticulitis, etcétera. Entonces, lógicamente, puede causar sepsis en los pacientes, lógicamente, porque hay diseminación de la salmonela a nivel intestinal y a nivel, ¿cómo se llama?, sanguíneo, ¿no? Y esto, lógicamente, dependiendo de la inmunidad también del paciente, lógicamente puede ser autolimitado y, lógicamente, puede pasar desapercibido. Lógicamente, con alguna alteración, un pequeño malestar general, decaimiento, y te da diarrea, ¿no? Y, lógicamente, ¿qué habrá sido? Me ha caído mal el alimento y pasó, ¿correcto? Existen numerosos genes involucrados en la patogenicidad de la salmonela que están relacionados a la invasión de los enterocitos, como lo bien lo dice ahí. Las cepas gastroentéricas, lógicamente, también poseen un plasma cuya pérdida disminuye también su virulencia, que es muy importante. El operón O, el operón Q constituyen un sistema regulador de genes involucrados también en la resistencia de la fagocitosis. Y, lógicamente, acá que prima y que tiene gran relevancia es los famosos lipopolisacáridos, que también desempeña, pues, un papel importante para la resistencia sobre la acción lítica del complemento, que es, digamos, una de las formas de contrarrestar la enfermedad. Lógicamente, las enfermedades concomitantes que tengan o sean portadores, que de repente me quedo hasta corta con lo que digo, ¿no? Los pacientes con enfermedades, por ejemplo, molizante, la leptospirosis, la anemia de células falciformes, la malaria, que es una parasitosis, lógicamente van a producir un bloqueo del sistema retículo endotelial por hipersideremia, que facilita el mantenimiento también de la bacteriemia. O sea que todo, como dice, llega a buen puerto. Si el paciente está mal, tiene portador de alguna enfermedad y encima sobre eso tiene una salmonela, entonces llega muy mal. Entonces la bacteriemia persistente también puede darle en inmunodeprimidos, en prematuros, en neonatos, en ancianos, en pacientes que tienen HIV y logran monopénicos, pudiendo producir metástasis, lógicamente, osteoartritis, meningitis, endoarteritis, etcétera, en el peor de los casos.
¿Cuál es la clínica? Entonces, por lo tanto, que se producen estos pacientes que tienen salmonela gastroentérica. Luego de la ingestión de los alimentos o el agua contaminada con heces, ¿no? Que inmediatamente, o alimentos en general, ¿no? Por ejemplo, los huevos, ¿no? Los huevos, ¿no? Acuérdense que los huevos pasan por el oviducto de la gallina, y el oviducto de la gallina le sirve no solamente para poner los huevos, sino para eliminar sus heces. Entonces, por lo tanto, el huevo sale con heces, ¿correcto? No lo ven físicamente ustedes, no, ay, heces, no, tampoco lo ven así, pero sí sale por el mismo oviducto. La gallina no le pone huevos, pero salen. Si ustedes, algunos, bueno, avícolas lo lavan seguramente, ¿no? Por eso salen a veces limpiecitos, pero no, tienen de todas maneras contaminación. Entonces, lógicamente hay que tener cuidado para preparar los alimentos. Si es un paciente, si es un mamífero, en este caso, pues, ¿no? Una cabrita, un cobayo, qué sé yo, y se limpian los intestinos, lógicamente, hay que separar rápidamente los intestinos del alimento, de lo que es las carnes. ¿Por qué? Porque estas carnes también pueden estar contaminadas y, lógicamente, si son alimentos que son pobremente cocidos, entonces comienzan. Y sin contar esos portadores que no se lavan las manos a la hora de ir al baño y, lógicamente, llevan alimentos. ¿Dónde? En los hospitales, ¿dónde? En las personas que cocinan en general, ¿no? Hecho esto, el periodo de incubación, más o menos de 6 a 24 horas, el cuadro clínico, lógicamente, típico, gastroenterocolitis, náusea, vómito, dolor abdominal, cólico, febrícula, en muchos de los casos. Febrícula se refiere a menos de 38 grados, ¿correcto? 37,8, 37, pero el malestar general, pues por la leve deshidratación, si es que la deshidratación no es tan alta, entonces, lógicamente, puede pasar desapercibida, me cayó mal un alimento. Pero cuando los casos son graves, la fiebre es lógicamente mayor, hay a veces sangre en las heces que pueden confundir, y deshidratación lógicamente con pérdida de cámaras hasta de 10 a 15 cámaras por día, y lógicamente estas que son a veces, muchas veces acuosas, entonces hay pérdida de todo, electrolitos y todo lo que el paciente se siente mal, encima está vomitando y encima todavía está con fiebre, con sudoración, perdiendo pérdidas insensibles, y el paciente no lo repone, entonces estos casos son graves. Por lo tanto, tienen que ir a un hospital, ¿no? Lógicamente, porque el paciente está delicado. Y lógicamente, ¿por qué? Porque la inmunidad en estos pacientes es baja y lógicamente, seguramente que ha habido una infección extraintestinal. Lógicamente, estos pacientes hacen unas predisposiciones para la sepsis por gram negativos, ¿no? En la cual hay fiebre, escalofrío, y en los análisis comunes, leucocitosis al principio y después leucopenia. Y lógicamente hipotensión, cianosis y shock. Shock no es con S, por si acaso. Y shock, que lógicamente está mal escrito. Y shock que puede ocasionar la muerte del paciente. Pero la mayoría van a una curación espontánea de 3 a 15 días, en casos no complicados, lógicamente, porque más o menos la evolución de estas salmonelas tiene de 3 a 15 días. Si esos 3 a 15 días, porque si no sé si ustedes se han dado cuenta que hay pacientes que tienen diarrea frecuente de varios días, no quepan duda que seguramente están frente a una salmonela gastroentérica. ¿Es frecuente en alimentos? Sí, es muy frecuente en los alimentos, en las gallinas que están infectadas, los huevos se contaminan al paso por el oviducto, en las carnes, cerdos, bovinos, etc. Los portadores pueden también contaminar por el tubo digestivo, en los mataderos, ¿no? Sobre todo cuando no hay la higiene que debería haber en las cocinas, por la manipulación de los alimentos, y los alimentos contaminados a los no contaminados. El contagio, por lo tanto, de persona a persona no es posible. Y no es posible, ¿por qué? Porque yo no toco a la persona y me contagio. No, yo no hablo con la persona, no me contagio así. Entonces, es poco frecuente, ¿no? Y aparte por la elevada dosis infectante, la oración, también la transmisión hídrica tampoco es muy alta, porque se diluye. Por lo tanto, si el agua, lógicamente, de consumo en los filtros, en lo que es el agua ¿no? Que es potable, pero hay potable el 60%, pues no es generalmente la forma de contaminación, salvo que estas aguas vengan con heces, en la que alguien haya aportado, ¿no? Se sale el desagüe, ahí con seguridad hay cantidad de salmonela de todo tipo. Pero otra de las cosas importantes es que la salmonela no se multiplica en el agua, por lo tanto no es un vehículo de transmisión
generalmente, salvo que esté contaminado con las heces y a gran cantidad. Frecuentemente la contaminación por persona enferma a portadoras por la manipulación de alimentos, si es frecuente, los contaminantes se multiplican en ella y las personas lo consumen, lógicamente, por las heces de la persona contaminada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque ya yo estoy en la clínica, yo veo que es un paciente que tiene más o menos las características que me ha dicho la doctora Caballero, cuándo fue, dónde fue, qué comió, qué pasó, qué sucedió, ya tuvo fiebre, febrícula, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo hago mi diagnóstico? No le voy a hacer un grande de las heces. No, pues definitivamente no se puede hacer un grande de las heces. Pero sí puedo hacer una reacción inflamatoria en las heces. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando estoy en emergencia? Pido una reacción inflamatoria de las heces y veo una leucocitosis, ¿no? Polimorfos nucleares generalmente. Y entonces puedo estar frente a una diarrea bacteriana, ¿correcto? Cuando es negativo, hay otras, que ahorita vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales. Pero si estoy ante esa sospecha, lógicamente, y quiero saber efectivamente que todos, hay un montón de gente que está con diarrea, ¿no? Vienen a la emergencia, diarrea de hoy, como 20 camas deshidratados, qué sé yo, entonces yo tengo la necesidad de hacer, ¿qué examen? No le voy a hacer un examen de sangre, no voy a sacar un hemograma porque no me va a dar muchas pautas. Le tengo que hacer para confirmar un coprocultivo. El coprocultivo es el cultivo de las heces. Y lógicamente tengo que hacerle en un medio selectivo, lógicamente en un medio diferencial y enriquecido que acabamos de nombrar, selenito, tetrahidronato. Y esto a la vez, en el coprocultivo se resiembra, y eso lo van a hablar muy claramente en lo que es ¿cómo se llama? En la práctica. Y lógicamente esto se va a hacer a las 18 a las 24 horas y vamos a ver las típicas colonias bonitas, ¿no? Que cuando lo estamos frente a, si lo hacemos directamente con los antisueros, inmediatamente lo detectamos. No sé si hay algo más por acá, espérense un ratito. Ah, sí. Una de las cosas importantes que tengo que nombrarle, bueno, me gusta hablar un poco más amplio de todo lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque las cosas no son aisladas, no es que la salmonela está aquí, la chericha está acá, no es tan fácil la medicina. Bueno, tampoco es difícil, sino que tenemos que agrupar y tenemos que pensar. El paciente porque tiene diarrea, no voy a pensar o no salir de esta clase y voy a decir, ah, tiene salmonela. No, pues, no es así las cosas. Tiene diarrea, entonces yo tengo que poner primero la edad, el sexo de la mujer, a qué se dedica y todo lo demás, lo que ya hemos hablado, no lo voy a repetir. Inmediatamente, entonces, tengo que ir viendo a qué pruebas le voy a solicitar, ¿correcto? Si me inclino a que es problema del cólera, pues la clínica es distinta. Es distinta. El cólera, el Campylobacter, es distinta de una enterobacteria común y corriente, como ahora la vamos a ver. Es distinto un protozoario y es distinto un virus. Son distintas formas de presentación clínica. Cada uno en el momento se le va a explicar, pero es distinto, ¿correcto? Si yo pienso que es por un virus, por ejemplo, al toque nomás le hago detección de antígenos y lógicamente ya está, salió fuera, ya sé que es un virus, el rotavirus, por ejemplo, que es muy común en los niños, muy común en los niños. Pero sin embargo, que yo veo que es un paciente que se ha ido, pues lógicamente hace poquito nomás aquí se ha ido a tomar un poco de sol y se ha ido a una parrillada y lógicamente veo que es un paciente que en las pocas horas, porque la clínica es muy rápida, en los coccidios, por ejemplo, intestinales, que es una de las teorías que también tengo que dictarles, que son como los 5 más importantes de los coccidios, porque hay muchos más. Entonces, lógicamente, es una carne media no cocida, y entonces, lógicamente, tengo que pensar en un protozoario. Isosporabeli, tenemos que pensar en varios de ellos, o por las carnes crudas, en el Sarcocystis hominis, en el Cryptosporidio, que es muy común. Entonces, lógicamente, es distinto, porque son diferentes tipos de periodo de incubación. Sin contar, pues, al Vibrio cholerae, ¿no? Que es el productor de la cólera, ¿no? Que eso es una diarrea descomunal. Pues yo pasé la época de la epidemia del cólera, pues la gente se moría por deshidratación, no alcanzan ni siquiera a hidratarlos. Hacen 40, 50 cámaras por día. Es horrible, es distinto. Pues yo les digo, ustedes van a ser médicos, eso es lo más importante. Ya, pues estoy frente a una enterobacteria, para no alargarme mucho, entonces ahí está el esquema. Una enterobacteria se cultiva en medio selectivo, medio enriquecido y medio altamente selectivo. Y comienzo a hacer mi diferenciación. Ahora,
No queda ahí, porque ustedes, como sabrán, en el TSI y en el LIA, nos va a dar, por ejemplo, el Escherichia coli, nos va a dar, y en la salmonela nos va a dar descarboxilación positiva. Entonces, ¿frente a quién estamos? Oh, no, entonces tenemos, lógicamente, muchas de las salmonelas producen azulfídrico positivo en la Escherichia coli, ¿no? Pero estoy ahorita con el TSI y el LIA. Entonces, existen muchos de los medios, digamos, diferenciales que nos pueden ayudar. Uno de ellos es el indol, la urea, el Brogge-Poskauer, el azul de metileno, también el zinc, también. Hay varios, hay muchos más que tendríamos que nombrar, ¿ok? Muy bien. Tratamiento igual, si es que es un paciente que cursa solo, va muy bien, se le hidrata y va, no necesita de ningún antibiótico. Solo se hidrata por vía oral, si es un paciente que se controla en casa, y se le da una dieta especial, sin fibras, lógicamente, y se le hidrata y punto, y eso es todo. El paciente pasa desapercibido y chao, adiós. ¿No? Teniendo cuidado de las higienes, ¿no? Todo paciente con diarrea en casa, por si acaso, tiene que utilizar un solo baño de preferencia, y si tienen un solo baño en casa, pues hay que tener la higiene debida, ¿no? Incluso en las manijas, en las cosas hay que tener cuidado, porque no se lava las manos y coge las manijas, o coge primero la manija y después se lava las manos, y entonces ahí se contamina, ¿no? Y a veces están sucias, con las manos sucias, ¿no? Entonces ahí solamente se da antibiótico en casos extremos, en caso que el paciente está o hospitalizado o está en deshidratación severa y lo van a tratar ahora en casa por el miedo de la pandemia. Las salmonelas tíficos y paratíficos. Entonces ahí viene la red del grupo. Es el único reservorio del hombre, causa la bacteriemia persistente con fiebre elevada, afección del estado general y obnubilación, fiebre tífica, parastífica del grupo. El tifo significa estupor. Esta salmonela ya no es pues como la gastroentérica, es una salmonela que crea mucha sintomatología. Es un paciente venido a menos, que no trae focalización de nada. El paciente viene, estoy mal, viene con los ojos medios hundidos, no tiene diarrea, tiene fiebre, tiene malestar general, siente como si le hubieran tonado palos, qué sé yo, pero puede ser cualquier cosa, pero también puede ser una salmonela. Entonces el paciente viene 40 de fiebre, 39 de fiebre, viene mal. La salmonela serotífica causa la fiebre tifoidea, por eso, porque como causa fiebre, le damos fiebre tifoidea. Y los serotipos paratíficos A, B y C causan las fiebres paratíficas. Las fiebres paratíficas tienen la misma patogenia que la tifoidea, dan lugar a una idéntica patología y a un cuadro clínico parecido. Por eso los agrupamos en salmonela tífico-paratíficas. La ingestión suficiente, ¿no? Hasta 10 a las 6 células se cuentan, permite la colonización acá de la mucosa del intestino delgado, pero penetra muy en la parte muy superficial, de tal manera que no causa lesión local. Es esa razón por la cual no produce diarrea, ¿correcto? Entonces, la lesión en los enterocitos no es, digamos, es muy superficial. Pero, sin embargo, esta bacteria busca rápidamente el linfático difuso de la pared intestinal, las placas de Peyer, y pasan rápidamente a la sangre, produciendo lo que es la bacteriemia. Y el paciente comienza a sentirse mal por ese motivo, ¿correcto? Ahora, va a depender de su inmunidad y la cantidad de gérmenes, porque también depende mucho, primero de la virulencia del germen y también de la cantidad de gérmenes que, ¿cómo se llama?, que ingiera el paciente, para ver si esto o continúa o se va a la gravedad, ¿correcto? Ahora, estas bacterias, que lógicamente ya se difundieron por nivel linfático, bacteriano, por intermedio de las puertas de la placa de Peyer, lógicamente son atrapados por los macrófagos en todo lo que tenga res, y al final terminan en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, que ya sabemos tienen gran cantidad del res. Entonces, ahí es donde puede producir, incluso en pacientes, granulomatosis. A estos pacientes, en estas etapas, si a veces le hacemos una ecografía, podemos ver no granulomas tíficos en estos sitios. Y ahora van a ver la importancia que tiene que lo atrape la médula ósea, por ejemplo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, también se localizan en el intestino, pero también en la segunda vuelta, porque a veces tienen segunda vuelta ese tipo de salmonelas, se localizan a nivel de la vesícula biliar, en la segunda fase. Y lógicamente, cuando ya se localizan en la segunda
en la vesícula biliar, lógicamente comienzan nuevamente ya a eliminar por las heces a la salmonela, a la bacteria. Realmente no se conocen con precisión los factores moleculares de patogenicidad, pero algunos genes de patogenicidad son comunes a las de las salmonelas gastroentéricas, pero carecen de plásmido de virulencia. Pero el antígeno capsular B, presente en los serotipos tífico y paratífico C, pueden constituir un factor de virulencia. A diferencia de la salmonela B, que carece de él, y otras bacterias no patógenas como el Citrobacter pneumoniae, y eso baja la virulencia de esta salmonela tipo B, paratífico B. ¿Correcto? Ahí está, como ingresa rápidamente y se va al intestino. Tenemos cómo pueden contaminarse, ¿no? Hemos agarrado una gallinita como ejemplo, ¿no? Lógicamente en los mataderos, ¿no? Y la contaminación cruzada, pues el sano ¿no? Contamina a otro paciente con la manipulación de los alimentos cuando no hay una higiene debida de los alimentos y de la persona, ¿no? Y muchos de estos pacientes pueden ser reservorios, tanto de la salmonela como tífico como de las chiguelas también. Y lo pueden, digamos, sobre todo si son pacientes que tienen, ahí está otra forma, ¿no? Como son atrapados por el macrófago, ¿no? De la forma de la vía del res, cómo se contaminan y van también a la médula ósea. Lógicamente, estos pacientes va a depender mucho de su inmunidad, ¿no? Si tienen una buena respuesta inmunitaria para controlar la enfermedad. El periodo de incubación oscila entre los 3 a las 3 semanas, así que hay que ser cuidado, porque yo puedo estar preguntando, ¿qué hizo ayer? ¿Qué hizo anteayer? ¿No? Pues puede haber estado viajando, puede haber estado, ¿sabe Dios en dónde? No sé, en Cajamarca, y qué sé yo, y pues, ¿cuándo fue? Hace 3 semanas, uy, y ahorita recién viene. Entonces el paciente se siente mal, malestar, febrícula y constipación. Generalmente, ¿por qué? Porque hay una inflamación del intestino, ¿no? Pues entonces si hay una inflamación del intestino se defiende. ¿Cómo se defiende? No evacuando. Entonces hay constipación. A diferencia de las salmonelas gastroentéricas, y por favor, cuando hagan sus diagnósticos, no piense que la diarrea es salmonela tifi. No, ya eso sería ya no hay diarrea, se pasan a San Marcos. Porque las salmonelas tíficas y paratíficas normalmente no producen diarrea, producen constipación. Entonces, si por ahí hay alguno, pues tápenle la boca. Díganle, no es eso, es salmonela tífica, esa no puede ser salmonela tífica. ¿En cuándo producen diarrea? Ya les voy a hablar después. A los 3 a 7 días, fiebre alta, estupor, hepatoesplenomegalia, porque ya está siendo una bacteriemia, está atrapando, y generalmente, yo lo vi una vez nomás en toda mi carrera, porque generalmente el paciente va al tercer, cuarto, quinto día, y generalmente esta rociola evanescente en el tórax y abdomen, que es como unas máculas, ¿no? Unas máculas a nivel del tórax, pasa desapercibida. También se ve en la sífilis, en el secundarismo, también pasa una rociola evanescente, ¿no? Que puede confundir, bueno, ya es otro tipo de enfermedad, pero que a veces, como se llama, también ocurre, ¿no? Pero muy rara vez se ve. Puede confundir con las enfermedades eruptivas también, pero es muy evanescente, ¿eh? Y dura por poco tiempo. Entonces, en el momento, tú lo ves a un paciente mal, ¿no? Y sin embargo no hay focalidad. Pero sin embargo lo ves bradicárdico con una frecuencia baja y lógicamente la segunda semana que viene la bacteriemia, ¿no? Ya lo comienzo a pedir porque el paciente no sabemos lo que tiene. Sigue con fiebre, semana pasó, una semana, 7 días y ya sigue con fiebre. ¿Qué hacemos en estos casos? Lógicamente le pedimos un hemograma y ahí ya lo podemos encontrar una leucopenia con desviación izquierda. Al principio es una leucocitosis, si uno lo pide al tercer, cuarto día es una leucocitosis, pero eso no me descarta nada, son exámenes indirectos. Y la leucopenia también son exámenes indirectos, cada ser humano es único, entonces, pero lo tomamos como un protocolo. Estas infecciones, lógicamente, como les dije, agarra una bacteriemia, agarra el res, y lógicamente finalmente termina a veces en la vesícula, y en la vesícula, en estos pacientes puede ocasionar que haya una ¿cómo se llama? Bacteriemia no, una infestación a nivel y colonizar nuevamente el intestino, y esto puede ser una complicación tardía. Entonces, esta complicación tardía puede ocasionar hemorragia y la perforación intestinal, y eso puede causar muerte del paciente por metástasis nuevamente intestinal. También puede producirse el shock séptico y lógicamente si no le produce el shock séptico y es un paciente que no ha producido hemorragia,
la curación puede ser progresiva. La mortalidad es del 15 al 25% en los casos no tratados. A veces ni cuenta se da cuántos pacientes habrán tenido en la época del año pasado y sin embargo les dio miedo ir al hospital y no tuvieron nada de esto. Ahora, la Salmonella typhi se elimina por heces desde el intestino y la vesícula biliar donde se multiplica, como ya hemos hablado, y tras la curación de la enfermedad, el foco biliar persiste aproximadamente 3 meses, ahí dice menos, 3 meses. Normalmente puede persistir, entonces la eliminación de la salmonela por 3 meses. En un 3 a 5%, y en las pacientes que son portadores de cálculos vesiculares, en la colelitiasis, hasta 1 año se convierten en portadores. La transmisión directa de persona a persona, también igual como la gastroentérica, es poco frecuente y la contaminación de alimentos por portadores es más frecuente, como ya hemos hablado, igual como las gastroentéricas. La transmisión a través de las aguas es también frecuente, sea por materia fecal o lavado de utensilios o preparación de alimentos que estén contaminados. Hacemos el diagnóstico clínico. Fiebre sin localización, un riesgo epidemiológico que le hemos preguntado hasta el cansancio a nuestro paciente, entonces podemos estar ante esta enfermedad, ¿correcto? El diagnóstico diferencial de estos pacientes, brucelosis, fiebre aguda, tifoidea antemático, que en su momento también lo vamos a ver, porque la brucelosis ya lo han visto ustedes, creo que hicieron la teoría, lo que es una fiebre ondulante, diferente a la fiebre, como se llama, de la tifoidea, que es perdida. Entonces son diferentes tipos de fiebres. Si nosotros hacemos un buen estudio semiológico de la enfermedad, ténganlo por seguro con la semiología, nada más van a hacer el diagnóstico. La bradicardia, como les vuelvo a repetir, es relativa, la leucemia también, el hepatoesplenomegalia casi en todos los pacientes, la leucopenia relativa y la desviación izquierda en la mayoría de los pacientes. La mayoría de las pruebas que generalmente, acá también ha escrito mal mi secretaria, la mayoría de las pruebas que tenemos, digamos, a la mano en los hospitales, la mayoría, son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, por si acaso, y eso les tengo que decir, no me confirman que tenga salmonela. Por favor, no se vayan a cometer el error que vean ustedes unas aglutinaciones positivas, por decirle O a 140, H a 140, tiene salmonela. No, porque yo puedo haber estado en contacto con la salmonela anteriormente, hace muchos años, y me puede persistir esa respuesta inmunológica. Es un hallazgo que me orienta a la enfermedad. Ahora, para que sean positivos, lógicamente, tiene que ser a títulos mayores. Y lógicamente, si yo le tomo una prueba serológica a mi paciente con salmonela, y por ahí, pues, hubo un interno por ahí que fue muy avispado y dijo, no, debe ser salmonela, tómale unas aglutinaciones. Ya, ¿a cuándo día? Cuarto día. Cuarto día no me sale nada, pues. Pero bueno, me sirve como parámetro para ver si estas aglutinaciones a partir del 7º u 8º día me van a salir elevadas. Si en la primera instancia me sale 1/40, por decirles un ejemplo clínico, 1/40 o unos OIH, por decirle, tanto el axomático como el flagelar, y me salen positivo, entonces lógicamente le pido unas aglutinaciones, no tan rápido, no al día siguiente, ha pasado, no, unos 3, 4 días. Cuando todavía no tengo mi diagnóstico, entonces inmediatamente. Si veo que tengo, ya que se me han elevado, se me han duplicado, ya no tengo 40, tengo 80, 160, no 220, qué sé yo, entonces sí puedo estar frente a un paciente que tiene salmonela. Solamente en esos casos. Pero muchas de las veces no lo tenemos a la mano, qué sé yo, el paciente se fue, las citas son muy tardías, entonces tengo que explicarse muy bien al paciente. ¿Cuál es el diagnóstico que generalmente me da en la primera semana? En la primera semana, ¿no? Porque la serológica me van a dar a partir de la séptima semana. Entonces, son los hemocultivos. ¿Por qué? Porque acuérdense, por la clínica, pásense la clínica, los hemocultivos me salen más o menos en el 70%, ¿correcto? De positivos. Pero si yo estoy en un hospital nivel 4 y tengo posibilidad de que la ayuda diagnóstica me sea más fácil y el paciente está venido a menos, le hago pues un mielocultivo. ¿Por qué? Porque yo sé que obteniendo muestras de la médula ósea y como esta salmonela es atrapado por el res, entonces lógicamente rápidamente me va a dar un diagnóstico
rápido. Y como sabemos que esto crece, la bacteria, a las 24, máximo a las 48 horas, rápidamente tengo mi diagnóstico. Entonces, ahí yo veo que efectivamente se trata de la salmonela. Ahora, no hay que agredir al paciente, no hay que hacer exámenes que no valgan la pena. Si ustedes ya tienen un diagnóstico preliminar clínico, y lo más probable es que sí lo tengan, estos exámenes son secundarios, ¿correcto? Pero si es un paciente que realmente no tienen diagnóstico, a pesar de la epidemiología, no te cuentan, el paciente a veces se calla muchas cosas, hay que sacarle a cuentagotas. Entonces, ahí sí puedo emplear los hemocultivos. Hemocultivos 3 seguidos, si es posible, y si esos hemocultivos siguen saliendo negativos, el paciente sigue con fiebre, me hago mi mielocultivo, la primera y segunda semana. ¿Correcto? Y eso me va a salir pues, mucho más positivo que el hemocultivo, del 85 al 95%. Estamos hablando de la sensibilidad de la ayuda diagnóstica. Lógicamente, el coprocultivo positivo solamente se hace, no a diferencia de las gastroentéricas, como diagnóstico, digamos, digamos, más importante, solamente se hace el coprocultivo en los pacientes que se han hecho portadores crónicos asintomáticos. Cuando vemos que sigue habiendo diarreas, hay un paciente que tuvo enfermedad y sin embargo hay gente alrededor que está teniendo diarreas. Entonces, ¿quién fue el que inició? Hay que hacerle un coprocultivo a ese paciente, que darle tratamiento sí o sí. El coprocultivo, lógicamente, en la primera semana sale bajo, 25%, y en la segunda semana ya lógicamente por el tipo de enfermedad, lógicamente en la segunda instancia, como yo les decía, el 85% es positivo. ¿Correcto? Muy bien. Esto con respecto a la salmonela, rápidamente. Ahora, con respecto a la Escherichia es cortito, no les voy a quitar mucho tiempo, que es parecido a la salmonela. Eso pertenece a la familia Enterobacteriaceae, el género Escherichia, Bacillus gram negativo, aeróbico. Su principal especie es la Escherichia tarda, también está aislada en agua, en peces y otros animales acuáticos. Anfibios y reptiles también, y tiene características bioquímicas similares a la salmonela. Después se hacen algunos estudios preliminares de medios especiales de diferenciación y se va a encontrar la variabilidad con respecto a la salmonela. Es capaz de invadir también las células no fagocíticas, el ELA, el EP2, y produce una beta-hemolicina que podría relacionarse con la invasión y podría tener actividad enterotoxigénica también. Dos formas clínicas: la diarrea secretoria benigna y la disentería. Estos son sensibles a los beta-lactámicos, a las quinolonas, ¿no? Y sobre todo a la cefalosporina de tercera generación. Listo. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, algo que quisieran preguntar. Buenas tardes. Sí, dígame. Doctorita, disculpe. Quisiera saber si la Salmonella typhi se podría considerar, o cómo se consideraría, como una bacteria enterotóxica o enteroinvasiva, ¿no? Porque creo que también eso es importante, que quisiera conocer al momento de hacer un diagnóstico, digamos, ¿no? Porque como a un inicio nos dijo que no causa, digamos, en sí solamente va hacia la mucosa y no causa, digamos, inflamación, pero luego que pueda causar una bacteriemia. ¿Cómo sería eso? Claro, es que en las salmonelas, como te expliqué al principio, existe una variabilidad de salmonelas. Entonces, para el mejor estudio, lo hemos clasificado en dos. En la salmonela gastroentérica, que son la mayoría de las especies, ¿no? Que son como 2000 especies contadas de salmonelas gastroentéricas, lógicamente produce lesión. Hay invasividad del tejido intestinal. Entonces, estamos hablando de una invasividad, pero estos pacientes, digamos, lógicamente se autolimitan, porque lógicamente producen, sobre todo en los pacientes que tienen inmunidad normal, ¿no? Son inmunocompetentes. ¿En quiénes causan la bacteriemia? Estamos hablando de las salmonelas gastroentéricas. En aquellos que son inmunodeprimidos o en aquellos que son portadores de enfermedades concomitantes, como la colitis ulcerativa, la diverticulosis, lo que tiene lesiones intestinales, como por ejemplo también aquellos que son portadores de citomegalovirus, también las enfermedades virales, o tienen enfermedades concomitantes en general, ¿no? El HIV, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sale del esquema, ya no es lo habitual, la salmonela gastroentérica.
A diferencia de la salmonela tífica y paratífica, que es distinto, porque estas salmonelas, la infección es intestinal superficial. Ellos lo que tratan de buscar es de diseminarse y por lo tanto buscan las placas de Peyer para encontrar una vía para irse al torrente sanguíneo. Ya desde el principio, ya no es que se quedan en el intestino, se van directamente a la sangre y sí o sí producen una bacteriemia, sí o sí, ya sea por el linfático, ya sea el intestinal. ¿Ok? Ya, doctora, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Si no, para dar terminada la clase. Muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo con mis alumnos. Unos 10 minutos, por favor, para tomarnos un poquito de líquidos.